y Gonzalo, te paso la palabra, cuando tú quieras. Muchas gracias, Juan de. Encantado de estar con vosotros otra vez. Hoy es la última sesión del curso, como ha explicado muy bien Juan, al menos la última que tiene tema, ¿no? Y a petición de todos, pues hemos organizado, hemos organizado una última ya sesión el próximo jueves para que hagáis todas las preguntas de toda esta temática que se ha dado y que os pueden quedar, como es lógico, ¿no? Porque se ha intentado dar bastante información de bastantes temas y seguro que hay alguna pregunta que todo el mundo tenga acerca de los mismos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar del servicio y de la práctica integral, ¿no? De la espiritualidad, donde diremos de lo segundo tema hablaremos un poquito al final, pero hoy está centrado en qué es el servicio, ¿no? Y cómo podemos realizar nuestro servicio mejor, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el servicio es una de las últimas asignaturas que un alma aprende, ¿no? En el colegio de almas que hemos propuesto, ¿no? Que la Tierra es, entre otras cosas, porque hasta que el nivel de conciencia no es alto, pues la intención de servicio no es predominante, ¿no? Y al no ser predominante, pues claro, como cualquier cosa que hacemos en la vida donde no tengamos un total enfoque, pues el aprendizaje es más lento, ¿no? Entonces, bueno, tener claro que el servicio hay que aprenderlo, ¿no? Porque es como cualquier otra cosa, como se aprende medicina o como se aprende arquitectura o como se aprende jugar al golf o tocar el piano, ¿no? El servicio hay que aprenderlo, ¿no? Bien. Porque tiene sus cositas, ¿no? Que hay que saber para que funcione mejor para nosotros y para todos los demás, ¿no? Vamos a ver, lo primero que tenemos que distinguir en nuestra mente es que nosotros podemos hacer como dos tipos de servicios un poco diferentes, ¿no? A uno yo le llamo el servicio de acción, ¿no? Y el servicio de acción está muy relacionado con lo que hablamos en la última sesión sobre la abundancia, ¿no? Porque para poder hacer un buen servicio de acción tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos en nuestra función, ¿verdad? En lo que estemos haciendo en el mundo, ¿no? Como trabajo profesional o como lo que sea, ¿verdad? Y para dar lo mejor tenemos que aprender eso, a dar lo mejor, pero soltar los resultados, ¿verdad? Y eso es eso que era válido, ¿no? Para la sesión de la abundancia, también es válido para la sección del servicio, ¿no? Al menos entendido el servicio como servicio de acción. Pero también tenemos un segundo tipo de servicio que podemos ofrecer a los demás, que es lo que yo le llamo, al menos lo veo así en mi mente, ¿no? Como el servicio de información, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que poder dar información que tenga tres características, ¿no? Que sea suficiente, que sea eficiente y que sea oportuna, ¿verdad? El servicio de información tiene que tener estas tres características, ¿no? Eh, eh, Otra cosa que tenemos que hacer es distinguir si podemos el servicio de la ayuda. Son cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, para mí la ayuda es si, por ejemplo, pues tengo un amigo mío que está escayolado en las dos piernas porque ha tenido un accidente y tiene que mover una maleta en el aeropuerto, pues hombre, yo le cojo la maleta y se la muevo, ¿no? Eso es una ayuda más que un servicio, ¿no? Porque el servicio bien entendido no hace por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo, ¿no? Se le da la información para que él lo pueda hacer mejor, pero no se hace por otro lo que otro puede hacer por él mismo, porque eso puede ser interferir en sus destinos, ¿no? Como hablábamos cuando explicábamos las leyes universales. Mientras que la ayuda siempre es universalmente válida y es un tipo de servicio porque es hacer por otro lo que otro no puede hacer por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si voy con un niño pequeño en un aeropuerto y hay que levantar una maleta de 40 kilos para llevarla a un sitio a otro, pues eso siempre hay que hacerlo, eso no es interferir con el destino de nadie porque ese niño no puede levantar esa maleta, ¿no? Pero si él pudiera llevar su maleta, lo normal es que él llevara su maleta, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, eh,
hay que distinguir entre el servicio y la ayuda, ¿no? Y siempre que estemos hablando de servicio, tenemos que saber si estamos haciendo un servicio de acción, ¿verdad? O un servicio de información. Por ejemplo, un ejemplo de servicio de acción es pues, una persona que tenga un trabajo de cara al público. Bueno, pues cuando haces, por ejemplo, un vendedor, ¿no?, de un centro comercial, pues que esté simpático, que suba la energía de todo el mundo que trate con él, que quiera mandar, pues eso, una buena intención a todo el mundo con el que trata todo el día, que de alguna manera intente mejorar digamos, su vida con él, o sea, la vida de toda la gente que entre en contacto con él mientras hace su trabajo, ¿no? Eso sería el servicio de acción adecuado, y el servicio de información, como he dicho antes, es dar información, y repito, suficiente, eficiente y oportuna a aquel que lo solicite, ¿verdad? El problema de intentar arreglarle la vida a los demás cuando los demás no te lo solicitan es que no suele tener buen resultado, porque de alguna manera una persona a la que le intentas arreglar la vida dándole buena información cuando no te la ha pedido o no te la ha solicitado, de alguna manera se siente invadida, ¿no? Y no suele, y ya se crea una especie como de coraza energética donde lo que tú vas a decir no se recibe, ¿no? Porque mucha gente me preguntan, y me preguntasteis la última vez, bueno, y si yo veo que una persona está haciendo algo mal, y ¿qué puedo hacer para decírselo, para que empiece a hacerlo mejor o tal? Y yo os dije, espérate a que te lo pregunte, ¿no? Y como mucho, lo que podríamos hacer es decirle, mira, yo he pasado por problemas similares, me llegó una información a mi vida que fue importante, que me ayudó a resolver estos problemas, y bueno, que sepas que estoy a tu disposición para proporcionártela, ¿no? Cuando tú quieras. Y esperar a que te la pida, ¿no? Pero no intentar forzar, ¿verdad? Porque a veces tenemos que ver dentro de nuestro interior, ver cuál es nuestro propósito, ¿no? Al intentar hacer de servicio, porque muchas veces, si no miramos muy bien cuál es nuestro propósito, nos vamos a sorprender a nosotros mismos dándonos cuenta que más que ser de servicio, a veces lo que intentamos es una imposición de ego, ¿no? Mira, yo sé más de esto, yo tengo razón, tú no, yo te voy a arreglar la vida si te digo esto, ¿no? Y eso no es lo mismo que ser de servicio, ¿verdad? Porque ser de servicio nunca es querer tener razón, y desde luego nunca es querer arreglar la vida a nadie, porque ser de servicio no es lo mismo que ser rescatista, ¿eh? Hay una diferencia entre el servicio y el rescate. El rescate es una ayuda. Si alguien se está ahogando y no sabe nadar, pues te tiras al agua, ¿no? Pero en el resto del servicio, y sobre todo en el servicio de información, tenemos que comprender que no somos rescatistas, simplemente estamos dando información para que una persona haga las cosas por él o ella misma, ¿no? No que nosotros lo hagamos por ella, porque eso sí sería interferir en el destino de esa persona, ¿no? Y por último, en esta primera idea, ¿no?, es también tener en cuenta que ayudar a los que ayudan también es un servicio, ¿vale? Es decir, yo puedo no saber hacer una cosa o puedo no ser todavía un maestro espiritual, pero si ayudo a los maestros espirituales a ayudar a los demás, ¿verdad?, sea cual sea mi capacidad de ayudar, eso también es un servicio. Por lo tanto, podemos hacer servicios directos o indirectos, ¿verdad? Directos cuando nosotros podemos dar una información o podemos hacer un servicio a otro. Indirecto es cuando hacemos un servicio a los que hacen servicio, ¿verdad? Y eso también es un servicio, y por lo tanto, a efectos del universo, pues cuenta lo mismo, ¿no? O sea que esta primera idea de distinguir la ayuda del servicio, el servicio de acción del servicio de información, ¿no? Esto es importante porque hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Segunda idea que me gustaría presentar, ¿no?, en relación con el tema del servicio, es que en el servicio tenemos que soltar los resultados, ¿verdad? Una vez que una persona nos pide información y le damos la información, no podemos empeñarnos en que haga las cosas de esa manera o que eso tenga resultados,
porque eso ya depende de Dios. Es un poco igual con el tema de la abundancia, ¿no? Repetir esta idea de que demos lo mejor de nosotros mismos siempre que seamos de servicio a otro, pero no intentemos controlar los resultados, ¿verdad? Entre otras cosas porque nosotros nunca sabremos si la ley del universo pues tiene previsto que esta persona asimile o no asimile, o tenga que tardar un poco más en asimilar para que tenga las experiencias que tiene que tener para que luego cuando se asimile el tema ya quede consolidado, ¿no? Por lo tanto, en el servicio un consejo importante es soltar los resultados, dar lo mejor de vosotros mismos, pero no queráis egoicamente que la persona lo entienda, lo haga, lo ponga en funcionamiento o incluso mejore su vida, ¿no? Eso ya dejarlo en manos de Dios, ¿ok? Vamos a ver, otra regla, tercera regla importantísima del servicio es el respeto, ¿verdad? Sin respeto no hay servicio. Por lo tanto, tenemos que respetar las experiencias ajenas, tenemos que ser confiables para la persona que busca el servicio, no podemos escandalizarnos de nada, no podemos sacar las patas por alto por nada y tenemos que limitarnos a comprender a la persona y a tener compasión por la persona. Tener compasión por la persona es comprender por qué está sufriendo o comprender por qué está teniendo dificultades, ¿verdad? Y por lo tanto, el respeto es una, digamos, herramienta que va muy ligada a la compasión, ¿verdad? Y por lo tanto, sin respeto y compasión no hay servicio espiritual de nivel. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? La cuarta idea que me gustaría comentar es que para que hagamos bien nuestro servicio, igual que otra vez más, ¿no? Esta ha sido una idea común, ¿no? En la abundancia, en las relaciones de amor y en otros temas, tenemos que estar comprometidos con nuestro servicio, ¿verdad? Y la mejor manera de comprometernos con nuestro servicio es hacerlo desde el elijo hacer el servicio. Nunca desde el tengo que hacer el servicio, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros no tenemos por tener, no tenemos que hacer nada, no sé si me explico, ¿no? Y todo lo que hagamos desde una sensación, digamos, de obligación, ¿no? Siempre consumirá mucha más energía para nosotros que todo lo que hagamos desde una situación de elijo hacerlo, ¿verdad? Porque esto, incluso en nuestro trabajo profesional se puede aplicar esta idea o en el trato con nuestra familia, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es decir, tantas veces pensamos en términos de tengo que hacer esto, vaya fastidio, ¿no? Qué pesado o lo que sea, ¿no? Tengo que hacer. ¿No? Nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros elegimos hacer lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que sea desde ese centro de elijo, ya veréis que nos va a consumir muchísima menos energía que cualquier cosa que hagamos desde esa sensación de tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no lo hago no soy buena gente, o porque si no lo hago va a pasar esto y aquello. No, o sea, no nos preocupemos porque va a pasar lo que la voluntad de Dios decida que va a pasar. Pero si hacemos el servicio o cualquier otra cosa que hagamos en la vida desde el elijo hacerlo, en vez del tengo que hacerlo, vais a comprobar rápidamente cómo eso consume mucha energía vital nuestra y nos permite seguir haciendo más cantidad de servicio, ¿verdad? Cuando el servicio se convierte en una obligación, ya no funciona, porque la energía no se mueve lo mismo, porque nos cansamos al hacerlo, ¿verdad? Y porque de alguna manera estamos pendientes más de ver cuándo termina que cómo se hace, ¿no? Y por lo tanto hay que pensar siempre que se pueda, si estamos haciéndolo desde el elijo hacerlo o desde el tengo que hacerlo, ¿no? Bien. Otra idea muy importante en el tema del servicio, y esto sí que se han cometido y se siguen cometiendo errores continuamente, tanto históricamente como en la actualidad, en mi opinión, es la idea de la idoneidad, ¿verdad? Es decir, tenemos que estar preparados para el servicio que vamos a hacer, ¿verdad? Muchas veces por generosidad y con toda la mejor intención del mundo,
pues nos planteamos realizar servicios para el que no estamos preparados, ¿no? Por unas razones o por otras. Os pongo un ejemplo. Vamos, de hecho, tenemos que tener claro, ¿no?, que cuando hablamos de los niveles de consciencia, hablábamos, si os acordáis, del nivel básico 2, el 3 y el 4, ¿no? Realmente el servicio de enseñanza espiritual tiene que estar reservado para las personas de cuarto nivel, de la misma manera que dar clases de matemáticas en el bachillerato superior pues está reservado a los profesores de matemáticas, ¿no? Si yo no sé matemáticas, no puedo dar clases de matemáticas en la universidad o en el bachillerato, ¿verdad? Esto no se ha respetado bien históricamente, ¿no? Ni siquiera se ha tenido en cuenta. Y esto ha creado muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en Oriente o en otros sitios, pondría otros ejemplos. Pero, por ejemplo, ahora nosotros estamos en Occidente, ¿no? Y muchos de nosotros pues, hemos crecido y nacido pues, en la religión cristiana, concretamente en la católica, ¿no? No sé si sabéis, pero creo que en la actualidad hay aproximadamente unos 400 y pico mil sacerdotes católicos en el mundo, ¿no? Y claro, es imposible que los 400 y pico mil estén en el nivel 4 de consciencia, ¿no? Digo, en el momento de la evolución de la humanidad actual. Quizá en un futuro será fácil encontrar 400.000 personas de cuarto nivel, pero hoy no es fácil, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona no está en el cuarto nivel, pues una persona puede ser recitador de doctrina, ¿no? O una persona puede ser administrador de sacramentos desde otro nivel, pero no se puede ser un maestro espiritual desde un nivel que no sea el cuarto, porque no hay la capacidad de dar la paz suficiente a la gente desde otro nivel. No la hay porque nos falta en nosotros, precisamente, ¿no? Y porque nuestra vibración, por así decirlo, no es de cuarto nivel y no puede ser contagiada, ¿verdad? Con lo cual, en todas las religiones, en todas las organizaciones religiosas, creo que hay que tener un mayor discernimiento de la idoneidad. Acordaros de la frase famosa de Confucio, que no sé si he citado, creo que sí, en alguna otra de estas sesiones, que dice, cuando una persona que no está, llega a un cargo para el que no está preparado, todos sufren, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos que hay muchas maneras de servir, ¿no? Y que cualquier persona puede hacer un servicio muy útil a la sociedad y a los demás, pero que hay que tener idoneidad para ese servicio. Es decir, si yo quisiera ser de servicio a alguien operándole la rodilla, pues no soy idóneo para eso, porque no tengo conocimientos médicos suficientes ni práctica para hacerlo, ¿no? Y con el servicio espiritual es todavía más claro, ¿no? Ahora, alrededor del servicio espiritual se pueden hacer muchas funciones que también son útiles y necesarias, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, bueno, pues un sacerdote dice misa, pues a lo mejor hay un monaguillo, ¿no?, que le ayuda a decir misa y que le lleva esto aquí, le trae lo otro allá, y bueno, perfecto, no sé si me explico, es otro servicio. Pero el servicio espiritual es muy importante que quede reservado a las personas de cuarto nivel. Y si tienen algunas canas, mejor. Pero sobre todo de cuarto nivel, ¿no? Porque es la única manera de que el servicio espiritual puede ser útil, ¿no?, para los demás y eficiente, porque siempre sabéis que mi opinión es que el servicio más importante que se puede hacer es aumentar la paz interior de otro, ¿no? Porque una vez que aumentas la paz interior de otro, ese otro ya va solo. Ya ha subido su vibración, ya puede comprender otras cosas, ya la has puesto como en una vía ascendente, no sé si me explico, ¿no?, que le va a llevar a buen puerto. Y eso, una persona que no sea de cuarto nivel no lo puede hacer por mucho que lo intente, ¿no? Se le puede dar información, se le puede, en fin, ayudar de otras maneras, pero no un servicio directo espiritual, ¿no? Y por lo tanto, siempre que estéis en esa actividad o pertenezcáis a asociaciones o a religiones o a iglesias o lo que sea, vais a ayudar mucho siempre a esas organizaciones recordándoles esta necesidad de la idoneidad, ¿verdad?
y quizás una de las ideas más importantes, ¿no?, del servicio que os quería transmitir, ¿no? Bien, otra idea es que antes de intentar dar un servicio a otro, ¿no?, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros resultados en eso que estamos intentando explicar. O sea, es decir, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Esto es una idea importante en el servicio. Entonces, será muy difícil que yo pueda dar un servicio a alguien explicándole o ayudándole a cantar mejor música clásica, porque mis resultados cantando música clásica son, para mi desgracia, bastante malos, ¿no? Entonces, ahora, si yo puedo ayudar a otra persona a tener más paz, por ejemplo, si yo he hecho el camino, ¿no?, y sé cómo se llega a esa paz, ¿no?, y lo he experimentado en mi propia vida. Y de hecho, todos vosotros sabéis que eso se nota rápido, ¿no? Cuando una persona está hablando de lo que sabe intelectualmente, pero no vive, ese servicio es mucho menos útil que si te lo está dando o te lo está explicando alguien que lo vive, ¿no? O sea, que tiene la experiencia, ¿verdad?, por así decirlo, de haber obtenido buenos resultados en ese punto, ¿no?, en el que se está intentando ser de servicio a otro, ¿no? Esto, claro, es parte también, si lo queréis ver así, de ser idóneo para el servicio, ¿no? O sea, ser idóneo es más amplio, pero esto, si quieres, es más específico dentro de la idoneidad, ¿no? No intentemos ser de servicio en cuestiones en las que nosotros mismos no hemos conseguido todavía buenos frutos, ¿no?, en nuestra experiencia. Bien. Vamos a ver, cuando seamos de servicio, también tenemos que recordar la enseñanza evangélica de ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, Gonzalo, ¿pero hasta dónde debo intentar ser de servicio, ¿no? Y yo siempre les digo, hasta que te agotes tú, ¿verdad? Porque si tú te agotas, va a bajar tu energía vital y una vez que baje tu energía vital, ya no das pie con bola siendo de servicio a nadie de nada, ¿no? Por lo tanto, incluso ya no de una forma egoísta, ¿no?, sino de una forma inteligente, si quieres perseverar en tu servicio, tienes que aprender a saber cuidar tu energía. Y el mejor servicio que podemos dar a los demás es que cuando nosotros veamos que nuestra energía baja, ¿verdad?, o bien porque nos hemos excedido sin querer, ¿no?, en las horas de servicio, o no nos hemos dado a nosotros mismos descanso suficiente, ¿no?, o lo que sea, el mejor servicio que podemos dar a los demás es descansar para poder retomar nuestra energía, y sin culpabilidad, ¿verdad?, para poder retomar nuestra energía vital y poder continuar con el servicio a los demás a más largo plazo. Fijaros que esta es una pregunta que yo le hice a Teresa de Calcuta aquella ocasión que tuve la oportunidad de hablar con ella, ¿no? Y le dije, oye, ¿y cómo te justificas a ti misma? ¿Cómo eres capaz, ¿no?, cuando tienes a 1000 personas tiradas en la puerta o muriéndose o con lepra o con esto o con aquello, de desaparecer 3 horas y dejarles ahí y volver luego, ¿no? Y ella me contestó muy claramente, me dijo, mira, Gonzalo, es que si no hago esto no perseveraré en mi servicio. Me agotaré a los 3 días, me dará un infarto y ya tendré que hacer lo otro, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuándo cesar nuestro servicio, ¿verdad?, con inteligencia, con objetividad y sin sentirnos culpables, porque no podemos dar lo que no tengo, ¿no? Hemos dicho muchas veces, y cuando nuestra energía no está alta, nuestro servicio no es tan bueno, ¿verdad? Claro, no es lo mismo poder dar una charla un día que te encuentras bien que un día que tienes 40 de fiebre. Eso lo va a notar toda la audiencia, ¿no?, porque tu energía baja un poquito, porque ya, no sé, no se transmite lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, saber parar a tiempo es una sabiduría en el servicio, ¿verdad? No es un egoísmo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que servir hasta que notemos que baja nuestra energía. A partir de ese momento, tenemos el mejor servicio es descansar, ¿vale? Entonces, la otra idea del servicio es que la primera regla del servicio es no hacer daño, ¿verdad? Dar paz es el mejor servicio. Entonces, dar información suficiente, eficiente y oportuna, o sea, la palabra oportuna
significa no dar información a otra persona que no pueda comprender o que no pueda dejarle en paz o que le cause tal, no sé, ruptura interior que en vez de ganar paz la pierda, ¿no? Por ejemplo, a veces nos encontramos que estamos intentando dar información espiritual útil a una persona que es mentalmente muy rígida, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que le saque de su zona de confort le va a provocar un... ¿Me explico? Y entonces a lo mejor es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque hay que tener clara la idea de que si la persona que viene a hablar con nosotros o que va a recibir nuestro servicio no sale con más paz que ha entrado, no hemos hecho bien nuestro servicio, aunque le hayamos dicho todo perfecto. ¿Ok? La vara de medir de la calidad de nuestro servicio es el aumento de la paz en el otro. Y eso, el servicio es más un arte que una ciencia, solo lo podemos ir aprendiendo con la práctica, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a intentar aprender es qué le decimos a quién. Y luego también tenemos que tener en cuenta cuál es el nivel de conciencia de la persona que estamos hablando, ¿no? Porque según el nivel de conciencia de la persona que estemos hablando, podemos decirle unas cosas u otras, ¿no? Evidentemente, yo no puedo enseñarle álgebra a un niño de 3 años, aunque quisiera, ¿no? Y aunque sea bueno para él, pero es que lo voy a destrozar a él, me voy a frustrar yo. Entonces a un niño de 3 años le toca hablar de una manera diferente que a un niño de 17 o que a un adulto o que a una persona de alto nivel de desarrollo espiritual o menos desarrollo espiritual, ¿no? Y aprender qué es lo que hay que decir a quién es una cosa que se hace con la práctica y que lo vamos viendo por los resultados. No sé si me explico, ¿no? Tampoco os sintáis culpable por cometer algunos errores cuando aprendemos a ser de servicio, porque si no cometemos errores, no aprenderemos, ¿no? Pero una manera de cometer menos errores es comprender estas reglas de las que estamos hablando, ¿no? Que claro, una cosa es comprenderlas teóricamente y otra cosa luego es aplicarlas en la práctica, como luego veremos, ¿no? Y por lo tanto, no os preocupéis si se cometen errores al principio, porque es que hay que cometerlos en cualquier cosa para poder aprender, ¿no? Si no se cometen errores, no aprendemos. Pero es importante tener esta idea clara, ¿no? El discurso del servicio es distinto según quien esté escuchando, ¿no? Porque a la persona que está escuchando tienes que dejarla en paz, ¿no? A lo mejor un niño pequeño basta con contarle un cuento, pero claro, una persona más desarrollada hay que darle información adecuada, etcétera, etcétera. Pero tener en cuenta el nivel de conciencia de la persona que está recibiendo el servicio, ¿no? Porque hay que acomodar el mensaje al nivel de conciencia de los demás, ¿no? Vamos a ver, han dicho siempre todos los místicos que yo he leído que uno de los grandes servicios es convertir lo inefable en comprensible, ¿ok? Y eso lleva su tiempo y de aprender a hacerlo, y además eso exige que lo inefable haya sido experimentado en propia carne, ¿no? Por lo tanto, es una razón más por la que el servicio espiritual tiene que estar ligado, ¿no?, a personas de alto nivel de conciencia. No sé si os acordáis la historia del cura de Ars, ¿no? Que era un hombre pues, que no tenía unos grandes conocimientos, ni era un erudito, ni a lo mejor pues, podía explicar intelectualmente muchas cosas, pero tenía el confesionario lleno, ¿no? Y creo que daban vueltas a la manzana las colas, ¿no? Mientras que los demás estaban vacíos. Creo además, se decía o he leído, que no necesitaba ni que nadie le dijera cuáles eran sus pecados, errores o lo que fuera, ¿no? Porque él ya lo sabía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, y eso desconcertaba mucho a la gente, ¿no? Pero claro, eso solo se puede hacer desde el 4.º nivel, es imposible hacer eso desde el 3.º y mucho menos desde el 2.º. Bueno, los del 2.º nunca van a querer ser de servicio, con lo cual no hay caso, ¿no? Pero es una prueba más de que el servicio espiritual hay que hacerlo desde el 4.º nivel, y si no hay que hacer otro tipo de servicios que también son útiles, que también ayudan, que también se va aprendiendo, pero que no son los servicios propios de un maestro espiritual, ¿no? Bien. Vamos a ver. Otra cosa que nos va a ayudar en el servicio
es que siempre que estemos intentando ser de servicio a alguien, tenemos que intentar ver la divinidad en esa persona, ¿no? Es curioso que cuando nosotros vemos la divinidad en otra persona, estamos facilitando, ¿verdad?, a que despierte en él esa divinidad. Esto es curioso, pero esto lo vais a poder comprobar por vosotros mismos, ¿no? Siempre que intentéis ser de servicio a alguien, intentar ver eso, que es un ser divino, que es hijo de Dios, como todos los demás, que lleva la imagen de Dios en su alma, ¿no? Y al ver tú la divinidad en otro, vas a ayudar a que esa divinidad despierte en ese otro, ¿no? Por eso, cómo miramos, o sea, de alguna manera a la persona que somos de servicio, ¿no?, es muy importante en ese despertar de esa divinidad en él, ¿no? Bien. Saber también que el servicio es más contagio que explicación, ¿ok? Si yo pudiera, si alguien inventara una máquina que, como dije el otro día, ¿no?, se enchufara en el ombligo de la gente y les subiera la vibración, no tendríamos que decirles nada. Porque ya con la subida de la vibración vendría la información a ocupar su lugar, ¿no?, o a ocupar su capacidad. Mas como esa máquina no existe, la gente tiene que subir su energía vital a través de la paz interior, ¿verdad? Y la energía es más contagiosa que la gripe. Por lo tanto, una vez más, es una de las razones por qué el servicio espiritual debe quedar reservado al cuarto nivel, porque solo desde el cuarto nivel hay suficiente energía vital para poder contagiar a la del otro y subírsela automáticamente, sin que nosotros seamos conscientes de que eso está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, es más contagiar que convencer, ¿verdad? Evidentemente hay que dar información, ¿no?, porque las mentes luego tienen que poder procesar y aplicar y tal. Pero que sepáis que mucho servicio, vosotros todos los que estáis aquí, estáis haciendo muchas veces servicio inconsciente, ¿no?, en el sentido de que estáis compartiendo vuestra vibración o contagiando, ¿no?, a otras personas sin ser conscientes ni vosotros ni ellos de que eso está ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto, ese también es un gran servicio, ¿no? Bien. Vamos a ver, otra cosa importante del servicio, obviamente, es que el servicio hay que hacerlo desde la humildad, ¿no? O sea, no se puede buscar nada en el servicio que no sea el servicio mismo, ¿no? Y desde luego no deberíamos consentir que hicieran culto a nuestra personalidad porque estamos siendo de servicio, no sé si me explico, ¿no? Nosotros tenemos que ver el servicio casi como un servicio a uno mismo más que al otro, porque todos somos uno. ¿Me explico? Y por lo tanto, yo cuando veo por ahí muchos cultos a las personalidades en las organizaciones que se dedican al servicio, digo, igual aquí más ego que servicio. No sé si me explico, ¿no? Me acuerdo hace poco que fui a una universidad en Estados Unidos y por todas las habitaciones de la universidad y los pasillos y tal, había un cuadro del fundador. En todos lados. Y dije, uy, Dios mío, esto más que servicio es otra cosa, ¿no? Entonces, cuidado con los cultos a las personalidades, ¿no? Bien. También tenemos que ser conscientes de que el mayor beneficiado del servicio es quien lo hace, no quien lo recibe, ¿verdad? Os vais a ver que cuando seáis de servicio, la gente os lo va a agradecer. La gente sabe decir, oye, muchísimas gracias, no sabes cómo me has ayudado o cómo he aumentado mi paz o lo que sea, ¿no? Claro, ellos piensan que tú les has hecho un favor, ¿no? Claro, lo que ellos no se dan cuenta es que es al revés. Ellos te han hecho un favor a ti, permitiéndote a ti ser de servicio, ¿verdad? Porque el universo lo que más paga es el servicio, el famoso 100 por 1, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes la intención y te dedicas el esfuerzo de ayudar a otra persona, el pago que tú recibes es inmenso, ¿no? Y el pago puede no ser que aparezca un Ferrari rojo en tu garaje, evidentemente, pero yo creo que cada hora de servicio nos quita 100 de sufrimiento. Porque como el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, yo creo que por cada hora de servicio el universo nos quita 100 de sufrimiento, ¿no? Nos las regala de alguna manera, ¿no? Entonces es la mejor inversión que podemos hacer. Creerme, yo vengo del mercado financiero, de otras cosas no entenderé,
pero de inversiones pues me he ganado la vida con ello, ¿no? Y nunca, nunca, nunca he conseguido rentabilizar ninguna inversión al 100 por 1. Bueno, a veces he conseguido doblar, 2 a 1. A veces he conseguido sacar el 20% y todo el mundo muy contento. Pero claro, del 20% al 100 por 1 es brutal, ¿no? Por lo tanto, ya como inversor os digo que invertir tiempo en el servicio es el mejor negocio que podemos hacer en nuestro crecimiento espiritual, porque además los seres superiores, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura cristiana pues se llaman ángeles o arcángeles, solo se dedican al servicio. Con lo cual, nunca podremos estar a ese nivel si no hemos aprendido el servicio, ¿no? No nos dejarán entrar en ese club. Por lo tanto, el servicio hay que entrenarlo, practicarlo, aprenderlo, ¿verdad? Y ya veréis, o sea, esto es increíble, ¿no? Pero ya veréis vosotros que cuando hagáis servicio vais a notar un crecimiento. O sea, esto no es así, si lo que digo no es verdad, no me hagáis ni puñetero caso. O sea, esto es algo que vais a comprobar en vuestras carnes. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, es algo que animo a hacer a todo el mundo, ¿no? Pero claro, el servicio hay que hacerlo desde un ego trascendido, ¿no? Porque por eso hay que estar en el cuarto nivel, porque es que si no, nuestro ego, ¿verdad?, hace de tapón para que el verdadero servicio, que es dejar que, como lo queráis entender, la divinidad, el Espíritu Santo, los seres superiores, lo que sea, hablen por nosotros, tenemos que darles un canal limpio para poder hacerlo, ¿verdad? Y como vimos en el tema de la paz interior, claro, todo ese ruido incesante del ego hace como de tapón para que puedan las vibraciones superiores, podamos contactar con ellas, ¿no? Por lo tanto, es importante que cuando hagamos un servicio, claro, lo hagamos desde un ego trascendido, ¿no? Porque si no, no nos pueden usar como instrumento, ¿verdad? Y si no nos pueden usar como instrumento, pues entonces lo que haremos es lo que dije antes, seremos recitadores de ideas o administradores de lo que sea, pero no seremos maestros espirituales en el sentido de poder dar paz a otro. No sé si me explico, ¿no? Bien. También, a veces, cuando no podemos hacer un servicio de acción o un servicio de información, podemos pensar en un tercer tipo de servicio, que es lo que llamamos servicio invisible, ¿verdad? Y ese servicio invisible tiene dos componentes. Por un lado, el servicio de pensamiento o intención hacia otra persona, lo que tradicionalmente se ha llamado rezar por otro, ¿vale? No estamos dándole información, no estamos haciendo nada en concreto por él, pero estamos rezando por él, o sea, estamos pensando en él, estamos intentando mandarle o enviarle buena energía, le deseamos lo mejor, ¿verdad? Y eso es un gran servicio, aunque sea invisible, ¿verdad? Y otro servicio invisible que es estupendo y quizás el más importante es nuestro propio crecimiento, ¿no? Hay mucha gente que dice, el mejor servicio que se le puede dar a los demás es tu propio crecimiento. Bueno, puede que tengan también parte de razón, porque claro, cuando nosotros subimos, o sea, cuando nosotros estamos intentando ser de servicio, somos conscientes de ello. Bueno, pues hemos quedado a tomar un café con un amigo al que vamos a intentar darle una buena información o vamos a dar una charla a una serie de personas para que aprendan esta idea o aquella idea o vamos a lo que sea, ¿no? Y cuando hacemos cosas, cuando tenemos actividad, somos conscientes o no, nosotros pues solemos ser conscientes de cómo nuestra energía, me explico, pues va actuando, ¿no? Pero claro, a veces no somos conscientes cómo Dios puede usar nuestra vibración donde interese, donde haga falta en cada momento, ¿no? Acordaros cuando hablábamos de los niveles de conciencia, decíamos que una persona en el nivel de conciencia de Teresa de Calcuta o de Gandhi, ¿no? Porque esto no depende de creencias, sino de nivel de conciencia, contrarrestaba energéticamente la negatividad de 700 millones de personas. Porque claro, esa diferencia de vibración no es matemática, es exponencial. Entonces, una vibración de 400 no es el doble que una de 200, es mucho más que el doble. Aunque matemáticamente su poder, digamos, ¿no? De influencia, ¿no? Aunque matemáticamente la velocidad del ciclo sea del doble,
la fuerza de influencia o la capacidad de influencia es muchísimo más que el doble, ¿no? Por lo tanto, nuestro propio crecimiento es un gran servicio al universo, ¿no? Porque al aumentar nuestra vibración, el universo la usa donde sea apropiada o conveniente, siendo nosotros no conscientes de ello, ¿no? Bien. Otra cosa. Tenemos que también tener en cuenta cuando evaluemos, ¿no?, a posibles maestros espirituales o a quién debemos escuchar o no, que, vamos a ver, el mejor maestro no es el que más discípulos tiene. El mejor maestro es el que mayor número de maestros produce. Esa idea, en mi opinión, hay que tenerla clara, ¿no? Porque, como claro, el nivel, digamos, espiritual de la gente en el mundo actual, ¿no?, porque esto es un colegio de bachillerato, no es una universidad, ¿no?, en cuanto a la escuela de alma se refiere, el nivel espiritual de la gran mayoría de las personas en este momento no es excesivamente alto, ¿no? Y por lo tanto eso puede producir que cualquier charlatán, ¿no?, que lo haga bien desde el punto de vista de marketing o que haga divertidas las sesiones o que se vista estrafalariamente o que llame la atención o lo que sea, pues puede llegar a tener muchos discípulos, ¿no? Pero eso no le convierte en un gran maestro espiritual. Veremos a ver cuántos de esos numerosísimos discípulos se convierten luego en maestros, ¿no? Y a lo mejor no son tantos, ¿no? Por lo tanto, un buen maestro espiritual es el que más maestros produce y no el que más discípulos tiene. Y esto lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa puedo decir por último, ¿no? Vamos a ver, una de las cosas que crea mucha confusión en esto del servicio es la famosa ley de compensación, ¿ok? Y seguro que habéis escuchado muchas cosas al respecto. Yo os voy a dar, sin estar seguro de estar acertado 100%, porque a otras cosas que estoy más seguro, en esta os tengo que advertir que estoy menos seguro y por lo tanto no me hagáis mucho caso si creéis que no estoy acertado, ¿no? Pero mi manera de verlo es esta. Es verdad que en el universo existe la ley de la compensación, ¿verdad? Y que en el universo hay un constante dar y recibir y interacciones entre los seres que habitan el universo. Eso es cierto. Lo que creo yo que no es tan cierto es que la compensación tenga que ser directa al que hace el servicio. ¿Ok? Pero esto es una opinión personal. Insisto que no me hagáis caso si puedo estar equivocado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿no? A veces cuando yo tengo sesiones individuales con personas que quieren, pues, consultar cosas o crecer o ver cómo aplican estas ideas en concreto a sus vidas o lo que sea, hay muchas que al final me dicen, bueno, hijo, pero ¿cuánto te debo? Y yo digo, mira, a mí no me debes nada. ¿Me explico? A mí nada. Al universo sí se lo debes. ¿Verdad? Entonces, mira, lo que creas que tendrías que haberme pagado por la sesión o por el tiempo que te he dedicado, dáselo a una fundación. ¿Que no tienes recursos económicos? Pues ¿cuántas horas te he dedicado yo? ¿2 horas? Pues dedica tú 2 horas a ayudar a otro. Vete a ver a un enfermo a un hospital 2 horas, vete a ver a un familiar que esté solo y que necesite compañía 2 horas, o limpia un hospital 2 horas. No sé si me explico, pero sí existe la ley de compensación, pero no ha de ser directa siempre, no tiene que ser siempre directa a la persona o institución que te está dando el servicio, ¿no? Esa es mi comprensión de la ley de la compensación, ¿verdad? Insisto que puede no ser cierta, pero es como yo lo entiendo, ¿vale? Entonces, incluso en la ley de la compensación hay una correspondencia. Pues a lo mejor si yo no me hubiera ganado la vida antes, ¿no?, siendo empresario y no tuviera recursos suficientes para poder pagarme una vida digna, pues a lo mejor tendría que cobrar por mi servicio, ¿no? Pero cuando todo eso ya lo tengo de antes, lo que me ha sido dado gratis, yo lo tengo que dar gratis. No sé si me explico, ¿no? Otra cosa es que el que lo reciba no tenga que dar una compensación. Por ejemplo, en este sentido, creo que lo que ha hecho Amigos del Desierto es perfecto, ¿verdad? Porque Amigos del Desierto ha dicho, mira, este curso es gratis, de entrada, ¿me explico?
El que se vea beneficiado, el que crea que ha recibido valor y quiera contribuir a que Amigos del Desierto pueda seguir haciendo más cosas y ayudando a más gente y no sé qué, pues que dé una donación. No sé si me explico. A mí eso me parece una perfecta comprensión de la ley de compensación, ¿no? Y lo uso como ejemplo para lo que os pueda servir a los demás. Pero sospechar siempre de las personas que vivan de ello, ¿no? Una cosa es que el que sirve, o sea, esto se lo pregunta a Teresa Calcuta, claro, ella no cobraba nada a los enfermos que trataba, ¿no? Otra cosa es que luego no recibiera donaciones de otros para poder seguir haciéndolo, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, claro, si no recibe donaciones de nadie, ¿de qué come ella? ¿O cómo, de qué techo vive? ¿O cómo ayuda a las otras monjitas que la ayudaban a ella, ¿no? Entonces, vivimos en el mundo del César, los recursos son necesarios para poder vivir, pero no deben ser planteados como compensación directa del servicio, ¿no? Si en todo caso voluntaria o esperar a que el universo nos dé, porque siempre que somos de servicio, y esto es una ley del universo infalible, siempre tendremos los recursos necesarios para ser de servicio. ¿Me explico? Sean directos o indirectos. Por lo tanto, no os preocupéis de eso porque si sois de servicio, los recursos llegarán, ¿vale? Pero tienen que ser una consecuencia del servicio, un poco igual que en la abundancia en el trabajo profesional, no servir por dinero, servir por servir, que el dinero ya llegará. Pues lo mismo con el trabajo profesional igual, trabajo para servir, para crecer, para mejorar la sociedad, la compensación ya llegará, ¿no? Bien. Pues esto es lo que se me ocurre decir del servicio y 2 minutos, porque no me da más tiempo, si no, no habrá preguntas, ¿no? En la sesión sobre la práctica integral. Vamos a ver, en 3 minutos porque no hay más tiempo. Y esto quizá necesitaría otra sesión completa, pero bueno, si no, ya en las preguntas, ¿no? Vamos a ver. Cuando yo pienso en práctica espiritual integral, a mí en la mente me viene la imagen de que yo estoy de pie sobre un taburete que tiene 3 patas. ¿Vale? Un taburete redondo y tiene 3 patas. Esto es lo que me imagino en la cabeza. Y yo me pongo de pie en el taburete. La primera pata del taburete es la información correcta, ¿no? Tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo mental, horas de lectura o de conferencias o de lo que sea para poder tener en nuestra mente la información correcta, ¿no? Porque si no, por mucho que recemos, que intentemos contemplar, que hagamos otro tipo de práctica espiritual, no tendremos fruto, porque estamos trabajando en la dirección equivocada, ¿verdad? Por eso nos dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, las buenas ideas, las malas ideas, los buenos profetas o los malos profetas, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos que intentar hacer un esfuerzo de adquirir la información correcta. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el máster en Harvard, hay un profesor de economía muy famoso allí que siempre nos decía, no hay cosa peor que trabajar mucho en la dirección equivocada. ¿Okay? O sea que tenemos que tener la información correcta para aplicar, hacia dónde aplicar nuestros esfuerzos, ¿vale? La segunda pata de ese taburete imaginario que tengo en la cabeza, sobre el que estoy de pie, esa segunda pata es el entrenamiento, ¿verdad? En la información correcta. Porque de nada sirve saber acerca de algo, ser un gran erudito, pero si eso no lo bajo, si no lo vivo, no subo de nivel de conciencia, porque el nivel de conciencia no depende de lo que sepa intelectualmente, sino de cuánto haya purificado mi intención con lo que sé, ¿vale? Por lo tanto, hay que entrenarse en esa información correcta. Uno puede saber que no hay que ser reactivo, pero eso no se consigue en 24 horas. Eso hay que practicarlo, ¿verdad? Es como uno para jugar al golf, es por aquí, ¿no? No es por debajo de la espalda ni por debajo de la pierna el golpe, ¿no? Se hace por aquí. Pero que aunque te expliquen perfectamente cómo te tienes que mover para dar a la bola, te pones tú delante de una bola y no le das. Tienes que practicar que el cuerpo obedezca, ¿no? La idea que tú tienes en la cabeza en el movimiento, ¿no? O el piano, puedes aprender solfeo, como no practiques con los dedos, no hay nada que hacer. Acordaros del pianista este chino tan famoso, que creo que estuvo 2 años sin poder tocar porque practicaba tanto que tenía esguinces en todos los dedos, ¿no?
Entonces, primera pata, información correcta, segunda pata, entrenamiento en información correcta, y la última pata, la tercera pata del taburete, es la gestión de la energía. ¿Ok? Porque podemos tener información correcta, podemos estar entrenados en la información correcta. Como no hayamos dormido 4 noches seguidas, no hay quien dé una charla bien dada de ninguna manera, ¿no? Esa gestión de la energía, como tenemos 4 cuerpos, tiene que ser multidimensional. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, no sé qué, para que el cuerpo físico, lo fundamental, esté bien, todo lo bien que nosotros podamos, salvo que Dios nos mande una enfermedad, que eso ya es la voluntad de Dios, y la aceptamos y no pasa nada. Pero mientras no sea el caso, nuestra responsabilidad es cuidar el vehículo que Dios nos ha dado para crecer, ¿verdad? Como cuidamos una prenda de ropa cara que compramos o que alguien nos regala, por respeto y por austeridad, ¿no? Pero luego tenemos que ocuparnos de nuestros otros cuerpos también, cuerpo emocional aquietado, cuerpo mental neutralizado, neutro, y cuerpo espiritual limpio, no sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, esa gestión de la energía tiene que darse en los 4 cuerpos. Y ya sabemos que para el cuerpo espiritual, pues la mejor gestión de la energía es hacer oración, es hacer contemplación, es hacer meditación, ¿verdad? Porque ya sabéis que hay oración mental y oración no mental, y dentro de la no mental pues hay meditación y contemplación. Aunque la meditación y contemplación son parecidas, no suelen ser necesariamente idénticas, ¿no? Pero eso necesitaría otra sesión para explicarlo. Pero que tenemos que gestionar la energía de nuestros 4 cuerpos. Esa es la idea central, ¿vale? En fin, son y 55, ya he cumplido mi tiempo y me abro a las preguntas que pueda haber sobre este tema. Gracias, Gonzalo. Ah. Se nos hace muy corto este tiempo. Sí, sí. Aquí dice Venancio, una vez más espectacular, ¿no? Yo creo que suscribimos Muchísimas gracias. De las palabras de Venancio. Sí. Bueno, hay algunas preguntas, como de costumbre. Al final de la sesión empiezan en ebullición, sí, sí. Empiezan a subir. Vamos a ver. Mira. Dice Saritza Bilancieri, pregunta, ¿cómo actuar ante seres humanos con necesidad constante de atención? Bueno, vamos a ver. La necesidad constante de atención suele ser una necesidad egoica que suelen tener personas que están inmersas en el paradigma de la víctima, ¿no? Y entonces, al estar inmersas en el paradigma de la víctima, pues suelen necesitar llamar la atención pues, para que de alguna manera los demás vean que están ahí, no sé si me explico, ¿no? Entonces, el servicio bien entendido no viene a resolver los deseos de otro, ¿no? El servicio viene a resolver las necesidades de otro, que no es lo mismo que los deseos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces cuando una persona siempre está necesitando atención, pues hay veces que a lo mejor el mejor servicio es no prestársela tanto, ¿no? Porque esa persona tiene que aprender a ser de servicio ella, ¿no? No a estar en todo momento necesitando como la atención y el servicio de los demás, ¿no? Y bueno, como dije, esto es un arte, ¿no? No es que tenga unas reglas matemáticas, mira, uno que pida mucha atención solo el 10% de las veces. No, esto es algo que tenemos que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que tenemos que ir generando una sensibilidad y saber que hay veces, bueno, es como un niño pequeño, ¿no? ¿Qué hacemos los que hemos tenido hijos pequeños, verdad? O incluso que tenemos nietos y que siempre están llamando la atención, ¿no? Y bueno, pues hay veces que hay que educarle y decir, mira, hijo, este no es el momento, ¿no? O ahora mismo no te la puedo prestar porque estoy haciendo otra cosa o lo que sea, ¿no? O sea, y no sentirnos culpables por no hacerlo, porque el servicio es pedagógico. Yo, por ejemplo, me imagino, claro, si Dios tuviera sentimientos, que no los tiene, ¿no? O emociones, que tampoco las tiene,
Pero claro, y ve un hijo suyo con cáncer y tal, hace así y se lo cura en un minuto, ¿no? Pero él sabe que tenemos que pasar por la experiencia por razones de pedagogía y pues con una persona que demanda mucha atención continuamente y que siempre está haciéndose la víctima y tal, pues a veces hay que no dársela, ¿no? Para que aprenda a gestionarse, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Pero eso hay que ver cuándo es el momento, cuándo no es el momento, cuándo es oportuno. Por eso la palabra oportuna en el servicio, ¿no? Información eficiente, suficiente y oportuna. Es la mejor respuesta que se me ocurre dar a la pregunta. Laura Cabrera pregunta o dice, Gonzalo, ¿qué hay sobre el servicio mutuo en las parejas? ¿Por qué hay tanta resistencia a servir y mucha queja, conflicto y hasta separación? Bueno, que claro, esto lo explicamos un poquito en el tema de las relaciones de amor y no de ego, ¿no? Vamos a ver, la mayor parte de las parejas tienen entre ellos una relación egoica. Eso es una realidad, eso no se puede mentir, ¿ok? ¿Por qué? Primero, porque ninguno de los dos ha trascendido el ego, ¿vale? Segundo, porque las parejas se suelen dar en el tercer nivel de consciencia, fundamentalmente, ¿verdad? En el segundo no hay capacidad para tener pareja y no dura, y en el cuarto es que no hay necesidad, ¿no? Realmente, o si se tiene pareja se tiene de otra manera, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, es muy normal que para eso Dios ha inventado las parejas, ¿no? Para que uno sirva de espejo al otro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y claro, en las parejas, las dos partes de las parejas, ¿no? Por así decirlo, tienen necesidades, entre comillas, y las piden, ¿no? Mira, a mí me gusta más esto y el otro quiere lo otro. Entonces, por eso en las parejas es una maravillosa oportunidad de aprender a llegar a acuerdos, ¿no? Y en muchas parejas hay que llegar a acuerdos pues, para que haya una convivencia equilibrada para los dos, ¿no? Imagínate que al hombre le guste al fútbol y a la mujer a los toros. O pues a lo mejor hay que ir un día al fútbol y otro día a los toros, o hay que llegar a un acuerdo de que, mira, cuando llega la hora del fútbol y los toros, tú vas sola a los toros, yo voy solo al fútbol y luego cenamos juntos. O sea, hay muchas maneras, ¿no?, de llegar a acuerdos, pero el mundo de la pareja es un mundo donde suele haber mucho roce, ¿verdad? Precisamente porque es una convivencia muy intensa, la más intensa que hay, lógicamente, y que involucra además a los cuatro cuerpos y donde se producen conflictos a veces en los cuatro cuerpos, no sé si me explico, ¿no? Conflictos de relaciones sexuales, conflictos emocionales, conflictos mentales y conflictos de intención espiritual, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que aprender a manejarse, ¿no? ¿Por qué se rompen muchas parejas? Bueno, pues porque no hay capacidad de llegar a acuerdos y fundamentalmente porque nunca hubo unión espiritual, ¿vale? O sea, mucha gente se hace pareja de otra o se casa con otra porque le es atractivo o atractiva, o porque le es divertido o divertida, o porque admira ciertas cosas o lo que sea, o porque le cubre ciertas necesidades, pero no necesariamente porque haya una gran unión de propósito espiritual, ni siquiera una gran compatibilidad psicológica. ¿Cuándo sabemos que no tenemos compatibilidad psicológica con una persona? Cuando nos cuesta mucho tiempo y esfuerzo llegar a acuerdos. Cuando la discusión es permanente y continua, ¿me entiendes? Eso me indica que no hay compatibilidad psicológica, ¿no? Y por lo tanto, cuando no hay compatibilidad psicológica o espiritual en una pareja, está fallando lo significativo. Y cuando falla lo significativo, no hay nada que hacer, ¿vale? Por lo tanto, eso creo yo que son las razones por las que a veces hay tantas dificultades de pareja, ¿no? Tener en cuenta que el otro día estuve mirando estadísticas y más del 50% de los primeros matrimonios se rompen. Pero lo que ya me fue increíblemente chocante es la estadística que os voy a dar ahora. Más del 80% de los segundos matrimonios se rompen. Y entonces uno dice, pero caramba, si, joder, yo tendría que haber aprendido con la primera situación, haber aprendido a cómo manejarme mejor y sobre todo a cómo elegir mejor, ¿no? También, ¿no? Y resulta que el 80% de los segundos matrimonios se rompen también. Y esto ocurre
porque en el primer matrimonio, cuando la gente se divorcia por primera vez, se divorcia sin haber esperado a que lo que haga la otra persona le deje de quitar la paz, como dije en la otra conferencia, ¿no? Y entonces tiene que volver a vivir esa situación, no queda otra. Todo lo que se resiste, persiste. Entonces, fíjate que esto es increíble, pero cierto, ¿no? Se separan más los segundos matrimonios que los primeros. Entonces, fijaros la estadística. El 50% de los matrimonios se separan, los primeros. Ahora, la otra cuestión es, ¿y los que no se separan, funcionan o simplemente no se separan? Porque a veces no te separas por muchas razones. No porque funcione el matrimonio, sino porque, oye, porque tienes hijos y no quieres, no sé, crearles ese lío, o porque no puedes pagar 2 casas, o porque tienes miedo a lo que dirá la sociedad, la familia, lo que sea, o por otras razones, pero al final, es complicado que más que el 10% de los matrimonios funcionen. No digo que se separen, no se separen, digo funcionen, ¿no? 10-15% más o menos es la estadística. Es curioso que coincide con el 15% de la humanidad que está en el tercer nivel alto. Entonces, desde el tercer nivel alto para abajo no hay matrimonio que funcione. Desde el cuarto nivel para arriba no se suelen tener muchos matrimonios, aunque puede que es tener cuarto nivel y estar casado y no pasa nada, ¿no? Pero ya es que eso ya funciona para siempre, o sea, eso ya es una unión espiritual importantísima y no hay nunca ninguna cuestión, entre otras cosas, porque no hay ni que llegar a acuerdos, porque todo se decide por el punto de ley, qué es lo más conveniente para el bien común, ¿no? Ya no hay ego que quiere este pedazo de la tarta y que lucha por este otro pedazo, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, por desgracia para nosotros, porque así ha hecho Dios las cosas, las únicas parejas, ¿no?, que van a funcionar son las parejas entre personas que estén los dos en el nivel tercero alto. No hay otra solución. Al final puedes hacer toda la terapia de pareja que te dé la gana, ¿no? Que no te creas que dan tan buen resultado, porque claro, cuando las personas llegan a hacer terapia de pareja ya tienen tan dañada la relación que es dificilísimo darle la vuelta, ¿no? Entonces, y además, como os decía con el psicoanálisis, prefiero la aceptación al psicoanálisis porque en el psicoanálisis estás siempre pensando en el problema y al pensar en el problema lo reenergizas de alguna manera, ¿no? Mientras que con la aceptación es como la aspiradora, topa arriba, ¿no? Y se acabó, ¿no? Mucho más rápida y mucho más potente, ¿no?, que el psicoanálisis. Por lo tanto, esa es la mejor respuesta que se me ocurre a la pregunta de las parejas. Preciosa reflexión, Gonzalo. Sí. Sobre todo, no sé si será preciosa, pero sí es realista. Realista. Sí, sí, muy realista, muy realista. Sí, sí. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas y las respuestas son obvias, ¿no? Son obvias aunque no las veamos. Al final, como siempre, la causa de todo problema está en el nivel de conciencia y ahí es donde hay que resolverla. Ahí es donde hay que resolver. Y las demás son subcausas. Vamos a pasar a otra pregunta. Venancio dice, cuando dices que no es bueno transmitir información a personas que no están abiertas a este conocimiento, mi reflexión pregunta es, ¿en algún momento esa persona tendrá que recibirla a riesgo de que se agite y escandalice? Creo que no. Creo que el mero hecho de que no esté listo para recibirla sin agitarse o escandalizarse, lo tenemos que ver como un asunto de ley. Es decir, la ley del universo es la que rige el universo, ¿no? Y la que rige la velocidad del crecimiento de todo el mundo y las experiencias más convenientes para todo el mundo, ¿no? Entonces, en mi experiencia en el servicio, y tengo, gracias a Dios, muchas miles de horas de experiencia, nunca es bueno agitar a nadie, ni escandalizar a nadie. No conseguimos un buen fruto, ¿no?
Porque lo que estamos haciendo sin darnos cuenta y con la mejor intención es ir contra la ley del universo, sin saberlo, ¿no? Cuando tú ves que alguien se agita o se escandaliza, mi consejo es que pares, que mantengas el vínculo de afecto con él o con el amor, la amistad, lo que sea, por si en un futuro sí se da el momento para que esa información pueda ser recibida. Pero si tenemos insistencia o damos información a las personas que las agite o las altere, acabaremos cargándonos hasta la relación personal, ¿no? Y entonces no será posible dársela en un futuro. No, yo creo que la primera regla del servicio, como he dicho antes, es no hacer daño y el respeto. Y a veces, mira, siempre pongo el ejemplo de Gandhi, no sé si lo he puesto en estas sesiones, como hemos dado ya 11 sesiones y he dado otras muchas conferencias por otros lados, ya no sé qué he dicho dónde, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Ya que ha venido la pregunta y si lo he hecho ya en el pasado, pues me disculpáis digamos, o lo hacemos más profundo, ¿no? Vosotros recordáis que Gandhi fue la primera persona que consiguió echar a una potencia invasora sin pegar un tiro. Eso no se ha hecho nunca en la historia de la humanidad en ningún sitio, nada más que en la India, Gandhi con los ingleses, ¿no? Evidentemente, si fue capaz de hacer eso, es porque él era la persona correspondiente para tener la función con hacer eso dentro de la ley del universo. Y como el universo había determinado que ya era el momento de que los ingleses salieran de allí, pues él pudo hacer lo que hizo con gran dificultad, estando 6 años en la cárcel, lo que sea, pero lo consiguió. Bien, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué pasó después? Se fueron los ingleses y los musulmanes decidieron separarse de los hindúes y crear Pakistán. Y a eso Gandhi se negó. Gandhi, como sabéis, hizo varias huelgas de hambre para impedir que eso ocurriese, porque él decía, con toda razón espiritual, decía, pero hombre, acabamos de sacar a los ingleses después de 30 años de esfuerzo y ahora no vamos a dividirnos nosotros. Si somos hermanos, ¿qué más da que tú seas musulmán y yo sea hinduista? Tenemos almas, somos hijos de Dios. Oye, la multiplicidad es buena mientras no se olvide de la unidad central. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, podemos convivir como hermanos, aquí no pasa nada, porque no nos tiene que separar en 2 países. Hizo 2 huelgas de hambre y estuvo a punto de conseguirlo, pero por razones que nosotros podemos ni siquiera comprender, ¿verdad? El universo necesitaba esa separación de la India y Pakistán como circunstancias de aprendizaje, ¿no? Acordaos del Evangelio y vendrán tribulaciones y guerras y tal, pues no os preocupéis que son necesarias, ¿no? Bueno, pues porque en esa separación mucha gente tuvo que vivir experiencias muy difíciles, dejar sus casas en un lugar, hacerse una nueva en Pakistán, separar incluso familias, porque había matrimonios, ¿no? Que uno era hindú y otro musulmán o lo que fuera. O sea, fue muy difícil para todos esa experiencia, ¿no? Claro, fue difícil porque no es una experiencia de amor. Todo lo que sea separar no es espiritual. La espiritualidad es unitiva y no es excluyente. Por eso los nacionalismos, ¿verdad?, no son espiritualmente correctos. Nunca. Por principio. No sé si me explico, ¿no? ¿Por qué? Todos somos hermanos y qué más da que yo sea español, alemán, catalán o andaluz. No sé si me explico, ¿no? ¿Por qué no podemos convivir juntos, ¿no? Bien. Además, las nuevas tecnologías van a exigir que el mundo se globalice, porque si no va a ser el caos, ¿no? Bien. Entonces, cuando Gandhi intentó, se puso un poco terco, ¿no?, en parar esa separación, el universo se lo quitó de medio, le pegaron un tiro, ¿verdad? Pero no se lo habían pegado cuando él intentó sacar a los ingleses, que era mucho más difícil que parar esa división, ¿no? Por eso te digo que estaríamos interfiriendo con la ley si nos empeñáramos en agitar o alterar a alguien que no quiere de momento recibir la información. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero es mi opinión. Gracias, Gonzalo. Bueno, una última pregunta. Bueno. Diana hace una pregunta que yo creo que compartimos muchos de los que estamos aquí y pide que si puedes explicar brevemente la diferencia entre contemplación y meditación. Sí,
Bueno, lo que pasa es que pero, Sí. sí, pero con un, sí, vamos a ver, sí, pero con, digamos, con una condición previa, ¿no? Que es que muchas veces son cosas semánticas más que otra cosa, ¿no? O sea, bueno, que yo puedo entender la diferencia de meditación y contemplación de una manera solo por semántica, ¿verdad? Y otros pueden entenderlo de otra, ¿no? Vamos a ver, para mí la meditación es un poquito más activa que la contemplación, ¿vale? ¿En qué sentido lo digo, no? Mira, el otro día estaba leyendo un libro muy interesante, ¿no? de Thomas Merton, ¿no? Que es un místico cristiano que se titula La experiencia interior, ¿no? Y él lo explicaba también de esta manera en ese libro, ¿no? Y entonces pues ya veo que no soy yo solo, ¿no? Sino que hay más gente que sabe de esto y que puede pensar así, ¿no? Vamos a ver, cuando yo hago contemplación o meditación, puedo hacer dos cosas, ¿no? Una es ponerme en disposición de que, como yo digo, los de arriba me envíen algo de información, de percepción, lo que se llama misticismo infuso, ¿no? Para lo cual, lo más eficaz que yo puedo hacer es remover todos los obstáculos, ¿verdad? Y eso, a eso yo le llamo contemplación, ¿verdad? Que es que todos mis cuerpos inferiores estén neutros y no activos para poder conectar con algo que me van a o me puedan enviar o me puedan, lo que Merton llama meditación infusa, ¿no? Perdón, misticismo infuso. Pero a veces también tenemos que hacer lo que se llama introspección, ¿no? ¿Verdad? Porque que es el examen de uno mismo, ¿no? Ese conócete a ti mismo, ¿no? Ese quién soy yo, ¿no? Y eso, a eso yo le llamo más meditación y a lo otro yo le llamo más contemplación, pero insisto que puede ser un error mío semántico, ¿no? Yo creo que en la meditación puede haber todavía una cierta actividad mental, ¿verdad? Mientras que en la contemplación, como yo lo entiendo, insisto, es donde ya hacemos justo lo contrario, que es que la mente no se mueva, o sea, que esté quieta, ¿verdad? Para poder recibir lo que nos puedan enviar, ¿no? Ahora, si otro lo nombra al revés y dice, hombre, cuando se hace introspección, a eso yo le llamo contemplación, y cuando se queda la mente quieta, yo a eso le llamo meditación, pues yo tampoco podría corregirle, ¿no? Porque depende cómo entendamos las palabras. Pero sí es verdad que hay distintos tipos, digamos, de oración no mental, ¿vale? Y a una la podemos llamar meditación y a otra contemplación, y en una la mente está más activa que en la otra, ¿no? Lo que pasa que, así como en la oración mental normal, la mente suele estar proyectada hacia afuera, ¿no? O sea, cuando yo rezo el rosario y voy paseando rezando el rosario, mi mente está proyectada hacia las palabras, la oración y a no tropezarme, ¿no? Cuando cambio la polaridad de la mente y mira hacia adentro en vez de hacia afuera, a eso yo le llamo, por llamarlo de alguna manera, más meditación, ¿no? Y cuando lo que hago es que la polaridad de la mente no está ni hacia afuera ni hacia adentro, sino que simplemente no está activa, ¿verdad? Pues entonces yo a eso le llamo contemplación, pero insisto que puede ser un tema semántico, ¿no? Más que otra cosa. Muy bien, Gonzalo. Pues quedamos emplazados al próximo día. Va a ser un día de preguntas, de dudas, de preguntas. De nuevo animamos a todo el mundo a enviar las preguntas. Haremos una recopilación y una selección si fuese necesario. Y bueno, agradeceros a todos vuestra participación en este ciclo de formación de Gonzalo. Y no sé, Gonzalo, si quieres añadir algo más hasta el próximo día o... No, pues simplemente decir que de verdad que ha sido un enorme placer para mí poder hacer esto, que me he encontrado súper cómodo energéticamente haciéndolo, que no conozco a muchas de las personas, supongo que estarán conectadas, pero que he sentido, ¿no? Como una gran unión entre todos, ¿no? Una gran
no sé, deseo de entre todos aprender, que el mayor beneficiado soy yo, que me alegro muchísimo, ¿no? de que esto pues haya sido generalmente, no sé, pues bien recibido en el sentido de que ha ayudado, que siento los errores que haya podido cometer en mi exposición, ¿no? Y que tengo tal sensación de buena energía, ¿no? No sé, y de felicidad, ¿no? Con esto que hemos hecho juntos, que estoy a vuestra absoluta disposición, ¿no? Para cuando Amigos del Desierto considere que hay que hacer otra cosa, pues hacerla, ¿no? Y que contéis conmigo para lo que sea, que no dudéis en escribirme lo que quiera, escribirme directamente con cualquier cuestión o con cualquier cosa o cualquier petición de mayor conversación, ¿no? Y que quedo a disposición, obviamente, de Amigos del Desierto y de todos vosotros pues, para hacer lo que convenga en el futuro, ¿no? Y que muchas gracias a todos y que contestaremos las preguntas lo que mejor sepamos el próximo día, ¿no? Y nada más, ¿vale? Que muchas gracias a vosotros. Si alguien quiere hacerle llegar a Gonzalo algún mensaje, alguna consulta personal, podéis escribirnos a envíos Sí. @amigosdeldesierto.org y nosotros le haremos llegar las preguntas a Gonzalo, encantados. Muy bien, Gonzalo, pues... Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves, y que autorizo a Juan para que cuando le pidan mi correo o lo que necesiten o tal, pues que se lo des y que yo con mucho gusto atenderé a todo el mundo lo antes posible. Sí es verdad que recibo algunos cientos de correos diarios, ¿no? De personas que quieren pues hablar o no hablar o comentar esto o aquello, y que voy contestando todos lo más rápido posible. Entonces, que no pierdan la paciencia o crean que no les estoy haciendo caso si tardo unos días en contestar. Eso es todo, ¿no? Pero que contestaré seguro, ¿vale? Y muchas gracias a vosotros. Muchas Gonzalo, gracias. muchas gracias. Vosotros y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Adiós. Muchas gracias.